Pero Pablo ora para que Dios abra los ojos a alguien nuestro entendimiento. Pero Pablo Bien, vamos a ir a la palabra del Señor, por favor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, 2 de Corintios, capítulo 2. Búsquelo, por favor. Y nos vamos poniendo en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. 2 de Corintios, capítulo 2. Versículos del 14 vamos a leer hasta el 16. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Aleluya. Lo que vamos a ver ahora, oiga esto, el tema es quizá un poquito feo, ¿verdad? Pero es la realidad. Lo que pasa es que hay cosas que no las vemos. Y más cuando es interior y estamos participando de eso, no nos damos cuenta en verdad. No sabemos el hedor y la vergüenza que resulta del pecado. Así se llama ahora el hedor y la vergüenza del pecado. Lo tenemos todos ahí. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 16 y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas a Dios gracias, repita eso por favor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Manifiesta en todo lugar el qué? ¿El olor de qué? De su conocimiento. Porque para Dios, oiga qué precioso esto, porque para Dios somos, ¿qué? Grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos darte las gracias, Dios, por la vida que nos das. Ahora te suplicamos que nos hables al corazón, Señor. Muchas veces no alcanzamos a entender, Señor, no alcanzamos a dimensionar lo grave del pecado en nuestras vidas, Señor. Pero ahora nos ponemos en tus manos para que nos hables al corazón y en el tiempo que nos resta, Señor, podamos aprender un poquito más de tu palabra. Todos, Señor, todos sentimos el embiste del pecado, la tentación, la presencia del pecado alrededor nuestro. Pero los que ya te conocemos como nuestro Señor, el pecado ya no es un Señor. Y podemos decir que no. Pero el que no conoce, el que no te conoce, el pecado sigue siendo su Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a asegurar ese pensamiento. Ayúdanos, Padre, a aquellos que todavía no le han entregado su corazón a ti, Señor, que puedan ser libertados hoy para vivir una vida, una existencia en paz y en esperanza contigo. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Mis queridos hermanos, fíjense que la Biblia habla que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Eso quiere decir, amados hermanos, que nuestros mayores problemas, oye, ponga atención, esto no son los vecinos, no es el jefe, no es lo que tenemos a nuestro alrededor, sino que, amados hermanos, son ejércitos espirituales que combaten contra nosotros. Hay cosas espirituales que que el Señor ha determinado, oiga esto, ha determinado que no se vean. Él ha querido. No sé, alguien podrá decir, yo he visto un demonio, pastor. Yo no sé si le cayó mal la comidita o cree que se parecen a su esposo, no lo sé. Pero no son, amados. No tenemos ni la más mínima idea. Son espíritu. Y es de la misma manera como Dios se ha apartado de nuestra presencia en cuanto nosotros no lo podemos ver. Y fíjense que esa cuestión de no ver a Dios es más un aspecto moral, un aspecto espiritual, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es obvio que hay todavía en nosotros pecado que nos separa de Dios, pero no posicionalmente, sino en mi vida diaria. Entonces, mis queridos hermanos, no vemos lo que realmente existe. Estaba escuchando en una
un video, una enseñanza ahí que un señor decía que en el universo hay diferentes tipos de energía y habló como que era la guerra de las galaxias y habló de la energía negra. ¿Por qué? Porque ahí ni la luz puede resurgir. Y entonces dice que la energía que viene de que tiene átomos, así como nosotros, solamente son el 6% de toda la energía que existe en el universo. Solamente el 6%. Y usted ve, cuando ve el universo, ve todos los planetas, ve todo lo que existe. Qué increíble cuántas cosas nosotros desconocemos. Vemos nuestro propio planeta como gigante, enorme. ¡Wow! Dice uno. Cuando ve la inmensidad del mar y cuando usted se proyecta en el universo, casi que no somos nada. Si la gracia de Dios no estuviera en nosotros, realmente no somos nada. Entonces, de la misma manera como hay tantas cosas lejos de nosotros que no alcanzamos a percibir, también aquí alrededor nuestro hay una vida espiritual que nosotros no conocemos. Y así ha querido Dios que así sea, que nuestros ojos carnales no sepan. Nosotros lo sabemos por fe. Y si la Biblia dice que existen, yo no tengo autoridad alguna si yo realmente tengo fe en el Señor. Y para mí la Biblia es verdad, entonces tengo que creer eso. Y entonces, amados hermanos, también no solo hay personajes espirituales, no se preocupe que no es de eso que vamos a hablar, una predicación de los demonios, no, solamente quiero llevarlos a algo. Que de la misma manera como hay presencia demoníaca, presencias espirituales, la Biblia habla que hay ángeles que están encarcelados. Imagínense, no sé cómo serán esas cárceles, ¿verdad? Porque así las cárceles, el aire sale de las cárceles. Pero esos tipos que son espíritu, Dios ha hecho una cárcel donde pueden estar sujetos hasta que Dios diga que van a estar ahí. Entonces, también la Biblia nos enseña que no solamente existe eso, sino que también hay un olor espiritual. Un olor que despedimos nosotros, dependiendo si usted es creyente y si usted no es creyente, el cual es percibido por Dios y por todos estos entes espirituales. El diablo, cuando lo ve a usted, el diablo no necesita preguntarle a usted. ¿Usted es creyente? El diablo sabe, porque el olor del conocimiento de Dios es lo que él percibe. Cuando no hay ese olor, hay otro tipo de olor. La Escritura dice que el olor que perciben los demonios cuando una persona no conoce al Señor es un olor, oiga esto, de muerte, y dice la Escritura, para muerte. ¿Leyó usted eso? De muerte para muerte. ¿Por qué? Porque sin Cristo, amados hermanos, todos estábamos o todos estuvimos un día directos a la condenación. Cuando nosotros conocimos al Señor Jesucristo, dice que nosotros estábamos ¿cómo? Muertos en delitos y pecados. Y estábamos muertos espiritualmente para una condenación eterna. Y la diferencia es que cuando vamos con Cristo es una vida eterna. Cuando vamos sin Cristo es al infierno, a una condenación eterna. Entonces los demonios y todos los entes espirituales perciben ese olor. Y nada de lo que usted se ponga en esta tierra, amados hermanos, va a hacer cambiar ese olor. Porque ese olor, como le repito, proviene del conocimiento del Señor. Vamos a darle lectura así despacito a esto. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, oiga esto, ¿cómo nos lleva? En triunfo en Cristo. O sea, no dice de triunfo en triunfo, sino que dice en triunfo. Y cuando hablamos en triunfo, hablamos de una posición triunfante. No que yo me tengo que ir a un lugar, no que tengo que ir a estudiar, no que tengo que hacer. No, es que cuando cuando estoy en Cristo, estoy en victoria. Y esa victoria Dios la lleva de gloria en gloria. Es decir, vamos creciendo en el conocimiento y vamos creciendo en el triunfo. ¿Y cuál es el mayor triunfo? Es usted, oiga esto, es usted contra sus pasiones espirituales, sus pasiones carnales. La llave del triunfo nos la dio el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que sin Cristo, sin el conocimiento de Cristo, no tenemos conocimiento de Dios. Y sin conocimiento de Dios estamos muertos. Y estamos muertos para muerte. Es decir, estamos muertos para continuar una eternidad en muerte. ¿Se comprende lo que estoy hablando, iglesia? Yo quisiera decirle, vamos a ver qué olor cree usted que tiene. No lo sé.
No le voy a preguntar. Porque yo trato de predicar sobre la salvación, trato de predicar del pecado, trato de predicar de la vida eterna. Y cuando yo vengo y hablo con algún hermano, veo tanta duda en su corazón respecto a su posición en Cristo. Porque piensan ellos en sus imperfecciones, en sus pecados. La Biblia dice que pecado es infracción a la ley. Y la palabra pecado implica errar al blanco. Es como cuando usted tiene un arco y una flecha, ¿verdad? Y tiene el blanco enfrente. Pero el problema que donde usted mira que es el blanco está distorsionado. Y por más que usted quiera apuntar correctamente, oiga bien, en sus fuerzas, nunca lo podrá hacer. Nunca podrá pegar en el blanco si no es a través de Cristo. Y aún con Cristo nos equivocamos constantemente. Nos equivocamos, hacemos cosas incorrectas. De repente nos enojamos y hablamos cosas que no tendríamos que hablar. De repente tenemos amistades que nos llevan a pecar. Yo quisiera decir, levante la mano el que tiene amistades que lo llevan a pecar, pero tendríamos que levantar la mano todos. Entonces, ¿para qué pregunto? Todos. Y el problema es que amamos esas amistades, así como amamos todas nuestras pasiones carnales. El creyente se encuentra, oiga bien, se encuentra en un lugar donde quiere agradar a Dios. Oiga esto, quiere agradar a Dios, pero su carne ama las pasiones. Su carne no quiere separarse de las pasiones. La Biblia nos enseña que nuestro viejo hombre, y ponga atención a esto por favor, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. No mi nuevo hombre, no, mi viejo hombre. Entonces, en Romanos 6 dice que que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo carnal, de modo que lo obedezcáis. Antes nuestra alma estaba sujeta al pecado. Alma y cuerpo pertenecían al pecado. Cuando nosotros vinimos a Cristo, oiga y ponga atención a esto, Cristo liberó nuestra alma. ¿Cristo liberó el qué? Nuestra alma. Y por eso es que ahora usted es espiritualmente salvo, si usted es creyente, de tal manera que Dios lo hizo nacer de nuevo, Dios le dio un destino espiritual y lo ha llamado su hijo. Ahora usted es de la familia de Dios. Pero el problema es que no se ha redimido nuestra carne. Entonces mis pasiones carnales están metidas en mi carne. Mi alma quiere llevarme a hacer lo bueno. Mi cuerpo quiere llevarme a hacer lo malo. Por eso es que el apóstol Pablo dice que queriendo hacer, en el capítulo 7 de Romanos, por si alguno lo quiere leer, que queriendo yo hacer lo bueno, encuentro una ley del pecado en mis miembros. Y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Entonces el poder del pecado, oiga esto, no está sobre mi alma, mas sí presiona mi cuerpo. De tal manera que cuando nosotros partamos al Señor, ausentes del cuerpo, ¿qué pasa? ¿Cómo se dice? Presentes al Señor, nosotros no tendremos más presencia ni influencia pecaminosa. Mientras estemos en este cuerpo, la presencia del pecado allí va a estar. Entonces, cuando nosotros sentimos esa presión pecaminosa que todos tenemos, brother. Oiga, y tengo que hacerle así, mire, porque también tengo que señalarme yo, que todos tenemos pasiones. Si yo las tengo, sé que usted también. Estamos en el cuerpo. Pero en la medida que nosotros incrementemos, oiga bien, aumentemos y nos sometamos a ese conocimiento de Dios, mi vida, oiga, al conocimiento de Dios, al conocimiento de la gracia de Dios, mi vida va a ir respondiendo poco a poco a lo que mi alma quiere hacer. Mi nuevo hombre no es mi cuerpo. Mi nuevo hombre es mi alma que vivirá
eternamente con Dios. Un día, dice la Escritura, que vamos a regresar con Cristo y vamos a venir a traer nuestro cuerpo. Digamos, imagínense que Cristo viene, pero nosotros nos vamos antes, nos morimos antes. Está establecido para los hombres en que mueran una vez y luego el juicio. Hebreos 27. Y entonces, ausentes del cuerpo, presentes al Señor, nos vamos para allá. Pero también dice la Escritura que un día, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que Dios va a venir y va a levantar nuestros cuerpos. Porque su alma, oiga y póngame atención, su alma y su cuerpo son toda su identidad. Así como Él redimió su cuerpo, levantó su cuerpo, mejor dicho, porque el cuerpo de Cristo nunca tuvo pecado, fue levantado, así Él lo va a hacer con nosotros. Entonces, cuando seamos levantados con un cuerpo redimido, usted y yo no vamos a tener más presión por el pecado. Entonces, el hecho que tengamos esa presión, el hecho que tengamos esas compulsiones, el hecho que tengamos esos problemas, no quiere decir, oiga bien, no quiere decir que usted no es hijo de Dios. ¿Se comprende? El hecho que tengamos esas pasiones, de hecho Santiago le dice a los hermanos, ustedes no tienen porque piden mal, porque piden para vuestros deleites. Estamos en el cuerpo. Y de vez en cuando caemos en esas pasiones. Y tenemos nosotros como cristianos, cuando caemos, óigame, ningún cristiano puede tener una vida gozosa viviendo voluntariamente en el pecado. Pecamos sí, pero tratamos de no vivir en pecado. Y el cristiano, el verdadero cristiano que se ha dejado someter por el pecado, mis queridos hermanos, no tiene una vida plena. Y aunque sonría, y aunque sirva, y aunque haga muchas cosas, no hay felicidad en su corazón, no hay paz en su corazón, porque sabe que los ojos de Dios están sobre cada uno de nosotros y Dios nos está viendo caer. Y como les decía hace algún tiempo, el problema es que el pecado del creyente es más ofensivo que el pecado del incrédulo. ¿Por qué? Porque usted tiene conocimiento de Dios. Porque usted se sabe redimido, perdonado. Porque usted ha conocido el amor de Dios. Porque usted sabe que Cristo vino a morir por usted y sin embargo, muchas veces caemos en esas pasiones. El impío no conoce a Dios, no tiene freno. ¿Por qué se va a frenar? ¿Por qué? El Hijo de Dios es el que debe tener freno. Y a pesar de todo lo que Dios nos ha dado, voluntariamente nos volvemos a meter en el problema. Entonces, claro, tenemos una incertidumbre en nuestro corazón. Una incertidumbre tremenda en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque alimentamos nuestro corazón pecaminoso. Amados hermanos, de nada sirve que yo venga y les cuente historias. Si usted no aprende a someterse a Dios. De nada sirve que yo venga y, por ejemplo, si alguien no conozca al Señor, yo le diga, Dios te va a bendecir, ven al Señor, que Dios te va a bendecir. Y no le mostramos el problema que nosotros tenemos con el pecado. Hay un hedor para Dios que para los tipos estos, los espíritus estos, es grato. Es como, no recuerdo cómo se llama, una planta, que la vimos por primera vez, creo que allá en Cara Sucia. Era una planta, una flor que es carnívora y que despedía un olor, pero fétido, horrible. Y decía, ¿qué es lo que ella? Y hasta que me la mostraron, una planta bastante grandecita. Y ese olor terrible atrae las moscas. Entonces, cuando las moscas llegan a posarse en la planta, en la flor los atrapa. Amados hermanos, nosotros, óigame bien, por favor, ya no tenemos, si usted es creyente, usted ya no tiene olor de muerte. Vamos, tenemos un olor agradable al Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido limpiados con la sangre de Cristo.
Y oiga bien, cuando nos llegamos a meter a esos lugares, cuando nos llegamos a meter con estas personas, estamos alrededor del olor ese. Y ese mal trae peores males. Algunos dicen, no, yo ya soy cristiano, yo ya nací de nuevo, salvo siempre salvo. Yo estoy seguro de mi salvación, perfectamente. Yo estoy, oiga bien, mi corazoncito es de Cristo. Pero entre más yo participe en todas esas cosas, oiga esto, entre más yo participe en todas estas cosas, más miserable va a ser mi vida. Que no soy, como cantaba aquel, ¿verdad? No soy de aquí ni soy de allá. Voy a estar en la iglesia pensando en que debería de estar allá, y voy a estar allá pensando en que es hora del servicio. Ahorita han de estar cantando, ahorita han de estar en la predicación. Y entonces no hay gozo en nuestro corazón. Pero fíjense, amados hermanos, Dios nos ha dado tal libertad. ¿Usted se recuerda de la resurrección de Lázaro? ¿Quiénes se recuerdan de eso? ¿Quiénes han leído eso? Eso está en el capítulo 11, no lo busquen en este momento. En el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Dígale que ahorita no puedo, por favor, ¿verdad? Entonces, ahí el Señor Jesucristo, mire, yo le invito a que usted pueda leer todo el capítulo 11. Hay una riqueza, hay una enseñanza, brother. Y ahí nosotros estamos viendo el poder más grande, porque estamos enfrente de los dos extremos de la existencia, de la vida y de la muerte. Estamos enfrente y vemos que el Señor, tanto de un lado como del otro, tiene toda potestad. Estaba el Señor Jesucristo predicando en Jerusalén, y en Betania, donde vivía sus amigos, entre Lázaro, Marta, ¿y cómo se llamaba la otra? Entonces, ellos estaban, Lázaro cayó enfermo. Y le mandaron a decir al Señor, obvio que ellos vieron que la enfermedad era grave. El Señor estaba más o menos como a 3 millas, porque en ese tiempo Betania quedaba menos de 3 millas de distancia. O sea, no hay problema, no es una distancia que no pueda recorrerse rápido. Y el Señor amaba a esta familia le servía al Señor. Era como un centro donde el Señor llegaba como a descansar, a recargar las pilas. Imagínense que lo recibían a Él y lo recibían con los 12 discípulos. Y siempre a comer y siempre a descansar. Entonces eran personas que le servían a Él. Y al Señor le mandaron a decir que Lázaro, y todavía le señalan, a quien amas, está enfermo. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Aunque usted sea buena persona, la paga de la ofensa al Señor sigue siendo muerte. Entonces, amados hermanos, llegó un momento cuando el Señor, al oír eso, Él dijo, no se preocupen, esto no es de muerte. Y siguió predicando. Al tiempo, les dijo a los discípulos, a los 4 días, y Lázaro estaba grave. Les dijo, vamos, Lázaro duerme. Oh, y si Lázaro duerme, pues se va a recuperar. No, Lázaro está muerto. Y le sigue diciendo al Señor, y me alegro de que no estuvimos ahí, para que ustedes puedan ver la gloria de Dios, o sea, la potencia de Dios sobre la vida y la muerte, la decisión de Dios. Ahí nosotros podemos ver, amados hermanos, en ese que yo le invito a que usted lo pueda leer, el capítulo 11, podemos ver, número 1, el amor de Dios por los suyos, el amor de Cristo por los suyos. La Biblia dice que cuando llegó, al ver a toda la gente llorando y cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro, que era una cueva, la Biblia dice que Jesús, en el versículo más corto de la Biblia, y Jesús lloró. De repente no se entiende por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si Él llegaba a sanarlo, pero no era un problema para Jesús la muerte, sino que el problema era el dolor que causa la muerte. Y que de aquí nadie se escapa, de este mundo nadie se escapa. Y pudo ver gente llorando y pudo ver a la gente que amaba llorando. Y entonces, al ver todo esto, amados hermanos, el Señor les dijo a los discípulos, vámonos de regreso. Busquemos en este momento, sí, Juan capítulo 11, versículo 20, por favor. Juan capítulo 11, versículo 20. Y entonces vemos al Señor
que regresa, y cuando le mandó a decir a las hermanas de Lázaro que el Señor llegaba, una de las hermanas salió corriendo a recibirlo, la otra comenzó a correr, pero se detuvo. ¿Por qué? Porque imagínense que cuando nosotros tenemos seres queridos en problemas, enfermos, y nosotros no tenemos poder para sanarlos. Amado hermano, la Biblia nos enseña que Dios sigue sanando. Yo sigo creyendo que Dios sigue sanando. Pero ahora Dios nos sana cuando nosotros oramos siempre. A veces Dios decide no sanar al enfermo. Entonces, por más que nosotros ofrezcamos salud, todo depende de Dios. En los tiempos de los apóstoles, Dios les había dado dones específicos a ellos para que la gente creyera en la palabra de ellos y para que Él mismo, la gente creyera que Él era alguien sobrenatural. Estamos ahí, 11:20, por favor, de Juan. Y dice así: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, parecen palabras de fe, pero es un reproche. Entonces la gente, cuando alguien está enfermo, quisiera verlo allí. Pues si lo aman a usted, quisiera que por lo menos usted llegara, orara y se quedara allí un rato, sabiendo que comparte su pena. Pero ellos querían a Jesús porque Jesús tenía el poder para sanar. Y entonces dice, oiga esto, versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, desde el fondo de su corazón, en medio del dolor, ellos seguían teniendo la esperanza que Jesús les iba a devolver a su hermano. Y entonces sigue diciendo, oiga esto. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es como cuando uno va a una vela, ¿verdad? Y entonces usted le dice a uno de los dolientes, no te preocupes, un día nos vamos a volver a ver y que él está mejor. Usted puede decirle lo que usted quiera, brother. Pero un padre o una madre que ha perdido a su hijo, amado, él, y si es cristiano, ya conoce la palabra, pero el dolor no se le va a ir. Oiga, el dolor no se va. Y si alguien pasa por eso y quiere llorar, ¿cuál es el consejo? Por favor, llore hasta más no poder. Y entonces, para mí, si bien es cierto, es un punto de fe, pero también un reproche. No viniste. Porque Jesús llegó 4 días después que le anunciaron. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice ahí? No morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amados hermanos, el resto de la historia usted lo conoce. Pero llegó un momento cuando el Señor estaba en la tumba, viendo, después que él había ya llorado por Lázaro. ¿Por qué lloraba por Lázaro? Porque amaba a esa familia. Y si bien es cierto, les iba a traer de regreso a su hermano, el dolor de saberlo muerto por 4 días y por 4 días pensar que nunca más lo iban a volver a ver, era un sufrimiento tremendo. El Señor lloró. Y entonces, de repente el Señor le dijo, quiten la piedra. Una de sus hermanas quiso impedirlo. Y le dijo, Señor, lleve ya. O sea, en algún momento su fe decayó y dijo, ¿ya para qué, Señor? Ya se murió. Pero también, amados hermanos, el problema es que el pecado no solamente nos hace ceder para los seres espirituales. El pecado y hace ceder nuestras vidas, hace ceder nuestra reputación.
Y entre más nosotros vamos entrando al pecado, nos vamos metiendo cada vez más al pecado, nos vamos pegando más a él porque el pecado es adictivo. ¿Cómo lo dice Pablo? Dice que el pecado es sumamente pecaminoso. O sea, el pecado contagia. El pecado llena todo y llena nuestras iniciales expectativas y usted quiere más y más y más. Su carne quiere más. Y sin Cristo no nos podemos liberar de nada del pecado. La vida pecaminosa sigue reinando si usted no se abraza de Cristo. Y por eso, aunque estas personas eran buenas personas y servidoras de Cristo, sabía que la muerte era el resultado del pecado y que la muerte traía a los 4 días hedor. ¿Sabía usted que lo primero que se destruye, que se corrompe cuando alguien muere son los glóbulos oculares? Es decir, los ojos. Es lo primero que se corrompe. Y luego comienza la sangre, luego comienza a destruirse el cuerpo en sí mismo. Y ese es un proceso, oiga bien, es un proceso que no tiene retroceso. Entonces, ella no quería que nadie viera así a su hermano. Le aseguro que muchas madrecitas lloran de la misma manera con sus hijos que no están muertos, pero sí están muertos en pecado. Esposos que probablemente viven en un cruento adulterio, saben perfectamente. Personas que están sometidas a la droga y que de repente comienzan a faltar a sus trabajos, comienzan a mentir, comienzan a hacer todo lo necesario para continuar con su actividad pecaminosa. Aquel que quiere el poder a través de la traición, a través de la mentira, cual si fuera Satanás. Amados hermanos, se mete más, hasta que ya no puede soltar. Pero ¿sabe cuál es la cosa? Todo sale a la luz, siempre, todo. Y cuando las cosas salen a la luz, también sale a la luz ¿el qué? El olor fétido del pecado, de la muerte. Y en algún momento todos en nuestra vida hemos tenido ese olor. Pero el Señor Jesucristo no la dejó ahí. Y entonces, cuando vamos a la declaración que hizo el Señor Jesucristo aquí, no quiero decirla, dice el versículo 39, por favor. Estamos en Juan 11, 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Amados, y es que cuando en nuestras casas tenemos la presencia del pecado, o sea, alguien está sometido a cualquier actividad pecaminosa hasta el fondo, qué vergonzoso es. Hace bastante tiempo llegamos a la casa de una señora que queríamos ganar para Cristo. Ella recibió a Cristo y cuando nosotros estábamos allí, entró el hijo. Borracho totalmente. Entró y el muchacho nos quiso saludar y en lugar de saludarnos vomitó en toda la sala enfrente de nosotros. ¿Qué habrá pensado la mamá? Quizás por dentro la mamá estaba, no, que no venga todavía, no quiero que lo vean así. Pero amados hermanos, ningún pecado va a permanecer si no se expone delante de Cristo. Yo no sé cómo está usted, no sé. Yo lo veo con caresanto, brother. Y yo con eso me quedo. Pero usted lo sabe. Usted conoce. Y entonces, amados, sigue diciendo. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? O sea, ese muerto tenía que ser expuesto a Cristo. Así como todas nuestras actividades pecaminosas, hermano. Yo le digo, no conozco la vida de cada uno, internos, no sé. Yo los veo aquí, los saludo, Dios le bendiga, pastor, Dios le bendiga, hermana, qué bueno. Y todos me hablan como que fueran ángeles de repente. Yo le creo, brother, yo le creo porque no me quiero ir a desesperar. Cuando oro, cuando oro por ustedes, a veces siento la presión cuando estoy orando por ustedes. Cuando a veces, cuando estamos con mi esposa,
y estamos orando y nos trabamos en la oración, yo digo, ay, Señor, ilumina su corazón. Porque el ser creyente no nos excluye de la presencia del pecado. ¿Cuántos están en pecado? No me diga, por favor. Entonces, amados hermanos, tiene que salir a la luz. Tiene que salir a la luz. Y yo le quiero decir algo, que el pecado, que la presencia del pecado, que todo ese tiempo pecaminó, todos esos errores que hemos cometido, que no nos alejen de Cristo. Al contrario, no tenga temor, que el Santo para eso ha dado a su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos ver a Cristo, podamos entregarle nuestro corazón a Cristo y podamos llegar al Padre. Debe suceder lo contrario, mi vida pecaminosa, mis deseos pecaminosos, el concederle a nuestras pasiones pecaminosas que por un momento gobiernen mi vida, no me deben de alejar de Dios, no me deben de alejar de la iglesia, no me deben de alejar de los hermanos. ¿Sabe por qué? Porque, amados hermanos, es la única esperanza que tenemos de volver. De volver. Y por eso es que cuando de repente, mire, pastor, quiero contarle que, hijo, pensá bien que me vas a contar. ¿Es necesario que lo sepa? Pues no. Ok, así dejemos. Así dejemos. Porque el pastor le diga, deje a esa mujer que no es su esposa, usted no la va a dejar, brother. Lo más probable es que se va de la iglesia. Y ya después afuera, a seguir en lo mismo. A seguir en lo mismo. Entonces, volvamos por favor. Entonces, versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y aquí aclara por qué dijo eso, porque cuando usted lee eso, parecería que el Padre a veces no lo oye. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro. Y amados hermanos, lo que les expliqué hace un momento, que la muerte es un proceso que no se puede revertir con una sola frase, con dos palabras, ven fuera. No sé cómo fue, amados, no sé cómo fue, pero todo lo que ya se había corrompido, todo lo que ya estaba muerto y iba en putrefacción, todo regresó de un solo. Y la Biblia dice que Lázaro, nos sigamos leyendo, entonces dice, oiga esto, ¿dónde estamos? 44, entonces dice, aquí está. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarlo ir. Amados hermanos, mire, yo quisiera decirle, vaya, vamos a orar y de aquí usted no va a tener problemas con el pecado. No es cierto. No es cierto. La carta a los Hebreos nos manda a que nosotros nos despojemos de todo aquello que nos estorba y del pecado que nos asedia. Amados, aunque Cristo ya nos salvó, hay actitudes pecaminosas que es usted quien tiene que soltar. Es usted quien tiene que soltar. Usted tiene que tomar decisiones para no hacerlo más. Amados, mire, y ahora casi solo gente joven veo aquí. Amén. Es cuando usted tiene que correr al Señor. Donde comenzamos una iglesia vaya por el 2003, en la casa del hermano Lito, hermano Rafael Calderón, que yo sé que ya está gozando del Señor. Ya una persona en ese entonces tenía como 70 y pico de años. Y entonces platicábamos. Yo me sentaba con él. Solo me aseguré que sí realmente había recibido al Señor y de ahí yo casi no hablaba. Yo solo le comenzaba una plática y me quedaba callado. Porque el hermano Lito comenzaba a contar sus historias. Y al principio salíamos a evangelizar solo él y yo. Y caminábamos, mire ahí donde es, porque yo no conocía, me mandaron ahí, pero yo no conocía. Y entonces yo le mire, ¿y allí dónde es? Aquí está el coso, y comenzábamos a caminar. Y de repente yo volví a ver al hermano Lito, ya lo veía cansado, bien cansado, y nos regresábamos.
Y de ahí al siguiente domingo volvíamos a salir. Y entonces me dijo una vez, hermano Mario, ¿cómo quisiera yo estar joven? Me dijo, para caminar con usted, para que camináramos por todo. Y me dijo exactamente así, por todos estos laredos que yo conozco, donde sé que hay un montón de gente que necesita del Señor, pero ya no puedo. Me dijo. Ahora usted puede. Yo he visto el día de ayer, vi unos hermanos con una energía sirviendo. Ay, pastor, perdóneme, no me puedo quedar quieto. ¿Qué energía? Para Cristo, amados. Ahora que tenemos esa fuerza. Ahora que nosotros podemos hacer las cosas. Ahora que a usted no lo viste nadie. Ahora donde nadie lo forza a ir a ningún lugar, donde usted toma la decisión. Tome la decisión por Cristo. Tome la decisión hacia Cristo. Toma la decisión de estar en Cristo, para que Cristo lo lleve de gloria en gloria siempre. Vamos a enfrentar siempre tentaciones, siempre dificultades, pero la Biblia dice que tenemos victoria en Cristo. No hay manera, amados hermanos, no hay manera que una persona que conoce a Jesucristo se pierda porque estamos en Cristo. Si nos equivocamos, mi querido hermano, si caemos, si tenemos algún problema, la Biblia dice, por favor, 1 Juan 1:9, y cómo me gustaría, oiga bien, cómo me gustaría que usted se aprendiera de memoria ese texto, porque es uno de los textos que más utilizamos en la vida o que más deberíamos de utilizar, porque aunque somos creyentes y no importa los años que usted tenga de ser creyente, siempre volvemos a pecar, siempre volvemos a equivocarnos. 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. Oiga esto, por favor. Vamos a ver si despiertan allá mis muchachos allá. 1 Juan 1, 9. Aleluya. La Biblia dice, oiga esto, que si confesamos ¿el qué? Nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amados, si usted se equivocó, no se sigue equivocando más. No corra hacia la equivocación, corra al Señor. Si usted hizo algo mal, no corra a esconderse. Eso lo hizo Adán. Eso lo hacíamos cuando nosotros estábamos en Adán. En Adán había muerte. Mire, hermano, por favor, en Adán no aceptábamos nuestra responsabilidad. Cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios le dijo a Adán, ¿qué has hecho? ¿Adán aceptó su responsabilidad? No. Le echó la culpa a la esposa. Ese era el gran amor de Adán. Y nosotros cuando seguimos sin Cristo y estamos en Adán, corremos lejos. Adán se fue a esconder. Pero Adán desde que pecó estaba condenado a muerte. Usted y yo ya no estamos en Adán. Usted y yo estamos en Cristo. Y cuando nos equivocamos, corremos a Dios. Debe correr a Dios para que esa enfermedad, para que ese problema en el que usted por alguna razón nos metimos, no caigamos más. Déjalo ahí, por favor, en la pantalla. No caigamos más. Amados, que nuestra vida inconstante, o sea, que nuestra vida de pecado, porque le digo, quisiera decir que ya no pecamos más. Quisiera decir que ya no maltratamos a la esposa. Quisiera decir que ya no decimos malas palabras. Quisiera decir que todas las hermanas son mujeres que se someten a sus esposos. Quisiera decir que tantas cosas, que los jóvenes ponen atención. Lo que la Biblia dice, alégrate joven en los días de tu juventud y toma placer en los días de tu adolescencia, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quisiera decir yo que los jóvenes siempre toman en cuenta eso, pero usted sabe que no. Y que nos equivocamos. Y que a pesar de la bondad de Dios, a pesar de sus misericordias de todos los días, brother, porque Dios nos ve en pecado, nos ve haciendo lo malo y Dios nos sigue bendiciendo, ¿sí o no, amados? Sí, Dios es así. Dios es bueno, Dios es amoroso. Amados hermanos, Dios siempre es amoroso, nunca descuida a sus hijos, nunca.
Aun cuando sus hijos se equivocan, a veces le permite que entren en procesos, en calvarios, en desiertos difíciles, para que ellos puedan volver en sí, como dijo el hijo pródigo. ¿Sabe usted qué quiere decir pródigo? ¿Cuántos conocemos esa historia del hijo pródigo? Diga conmigo, pródigo. ¿Sabe qué es prodigar? Desperdiciar. Eso es lo que quiere decir. El hijo que desperdició la herencia. El cristiano que desperdicia su vida, concediéndole a sus pasiones carnales todo el beneficio de gozar. Pero yo no he visto ni uno, cristiano o no cristiano, que termine bien. A veces quienes piensan que su felicidad va a ser en acumular mucho dinero, muchas cosas. Y que ya no lo llamen fulano, sino que don fulanito, ¿verdad? Porque se ha fijado que entre más dinero tienen, más hito le dicen. Fulanito, don fulanistito, fulanististististito, porque tiene bastante dinero. Pero ¿y por qué esta gente se droga? ¿Por qué se emborrachan hasta caer? ¿Sabe qué dice el proverbio? Dad el vino al de miserable ánimo. Porque el vino los hace, igual que la droga, apartarse de su realidad. Y los que creemos en Cristo, hay realidades que no nos gustan, pero nuestra confianza está en Jesús. Y por eso es que yo recuerdo la primera vez, yo era alcohólico, ¿verdad? Pero ya cristiano, y me invitaron una vez a una reunión cristiana. Y yo veía a toda la gente reírse y reírse a carcajadas y aleluya y aplaudir. Y yo los veía y estos locos que tienen, pues. Y todos se reían. Hubo un culto, después igual comimos y toda la gente contenta. Y yo decía, ¿cómo hacen? Pues, ¿cómo hacen? Porque eso yo no lo entendía. Que podía alegrarme sin tomar. Hasta que fui conociendo cada vez más a Cristo. Mis queridos hermanos, volviendo al punto donde comenzamos, el pecado hace heder y el pecado avergüenza al final a todo aquel que decide practicarlo constantemente. La Biblia nos enseña que Dios nos ama. La Biblia nos enseña que Dios es soberano. Y vemos en la historia de Lázaro, el Señor Jesucristo, que Dios es todopoderoso. Pero también vemos que Dios tiene propósitos. Y cada cosa que a usted le pase, cada cosa en la que usted se meta, Dios la hace tener propósitos. Y todos los propósitos son para bien, de tal manera que cada lágrima que derramamos cuando estamos en pecado, cuando nos hemos metido en esos líos, tiene propósitos especiales. Probablemente alguien que pueda estar pasando por una situación difícil no pueda comprender esto que le estoy diciendo hoy. Porque nosotros no sabemos qué pasará mañana. Pero entonces, si mi mente no alcanza a comprender, mi corazón tiene que confiar. Nosotros no somos felices en el tener y el ser. El cristiano es feliz si aprende a confiar en Dios. La Biblia dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Acompañado de qué? Contentamiento. Repítalo. ¿Ok? ¿Y cómo es una persona que vive en contentamiento? Dígame. Feliz. Porque él está contento, ¿verdad? Te veo contento, fulano, ¿qué te ha pasado? Y tiene problemas. Pero como vive en Jesucristo, lo que sus ojos no lo ven, la palabra de Dios se lo dice y él lo cree. Amados, la miseria del pecado no va a cambiar si usted no se aleja de él. El hedor del pecado va a estar alrededor suyo y usted, aunque sea hijo de Dios, pero se ha metido en líos, va a ver lo que el pecado produce: muerte, dolor, vergüenza, miseria. Y quizás miseria no de cosas materiales. Miseria de no tener paz. Miseria de no poder dormir tranquilo. Pasen por favor los hermanos. Miseria de saber que vengo a la casa de Dios y no me siento contento porque Dios sabe lo que estoy haciendo. Y probablemente algunos de los que estamos acá no tenemos el propósito
de hacer a un lado esa actividad pecaminosa, esa vida pecaminosa. Pero ¿sabe qué? Todo está a la vista de Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Todo está a la vista de Dios. Y Dios ha dicho que no nos va a dejar. No va a dejar de cumplir la obra que comenzó en nosotros. Él va a continuar, así nos haga resultado de nuestro pecado, llorar un rato. Llorar un rato. Sufrir un momento. Porque es mejor que hoy podamos sufrir por nuestro pecado, confesándolo a Cristo, que después, mis queridos hermanos, nuestro pecado contagia a la familia, contagia a todas las personas que tenemos cerca. Mire, ¿hasta dónde puede llegar el pecado? ¿Hasta dónde? No, pues es algo que yo hago. Solo yo no le enseño a mis hijos a esto. Pero el pecado va cambiando nuestro corazón. Y de repente nos volvemos padres violentos, esposos violentos, esposas violentas. Porque su corazón pecaminoso no tiene paz. Hasta que por un momentito usted le concede su pecado. Y por eso es que ahora, iglesia, confesemos nuestros pecados a Cristo. Usted no sabe cuánta paz hay en saberse perdonado.